Buenas, bienvenidos a esta presentación introductoria de la psicología en el dolor físico persistente, centrados en la experiencia. Mi nombre es Alejandra Rodríguez Alvarado, soy psicóloga, directora del Centro del Dolor Chile, un centro especializado psicológico en dolor físico persistente, y estamos en esta ocasión para hacer una revisión bastante ampliada inicial sobre algunos conceptos importantes que debemos manejar todos los profesionales del área de la salud en relación al dolor físico persistente. Lo primero que vamos a ver es obviamente la revisión que hace la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor en el año 2020, una revisión muy actualizada, donde vuelve a enfatizar que el dolor físico persistente o dolor crónico no oncológico, es decir, de origen benigno, claramente es una experiencia, obviamente desagradable, pero no necesariamente está asociada siempre a un daño, no real, tisular, sino que puede ser a un daño potencial o inclusive no existir una causa anatomopatológica que provoque ese dolor. Es claramente una experiencia multidimensional que afecta todas las áreas del individuo y que participan en la experiencia dolorosa factores biológicos, factores psicológicos, sociales, culturales, etc. Vamos a ver algunas notas de la revisión de la IASP, donde se enfatiza, ¿no es cierto?, que ya no es una medida física, sino que es más bien un concepto psicológico, dando cabida, ¿no es cierto?, a la importancia de los factores psicológicos en la experiencia dolorosa. Todos los factores tienen evidencia científica y vamos a ir revisando algunos de ellos. Por lo tanto, las notas hacen referencia e hincapié en que es una experiencia personal, única, que nadie debe cuestionar. Yo creo que uno de los primeros principios que deben regir a cualquier profesional que trabaja con pacientes o usuarios con dolor físico persistente es no cuestionar su dolor, tanto en la intensidad como en otros criterios. Es decir, si el paciente nos dice que efectivamente tiene un dolor de 8 o 9, no lo cuestionemos, sino que validemos esta experiencia, que es única. Además, sabemos ya categóricamente que la nocicepción y el dolor son fenómenos diferentes. No nos quedemos con una mirada reduccionista desde el modelo biomédico, que ya vamos a plantear categóricamente que está obsoleto en el manejo del dolor físico persistente. Además, todo mi bagaje experiencial, en todo sentido, político, social, económico, geográfico, en qué momento, todas las experiencias de vida van tributando para que yo genere y construya esta experiencia del dolor, que cuando surge en la actualidad una lesión o no, o un dolor, claramente, todas esas experiencias generan una construcción de creencias y pensamientos que van a influir en cómo yo proceso esa información. Por lo tanto, todos estos aspectos relevantes que menciona la IASP tienen que ser conocidos por nosotros. Indiscutiblemente que tenemos que hablar bajo un mismo idioma cuando hablamos de dolor físico persistente. El dolor, como dice Moseley, un autor muy destacado en esta área, es una respuesta psiconeuroinmune, afecta al individuo todas las áreas, lo motor, lo cognitivo, lo afectivo, el sueño, aspectos somáticos, claramente costos sanitarios como no sanitarios, y no solamente afecta al individuo en sí mismo, sino que también su entorno más cercano, sus relaciones interpersonales, familiares, sociales, laborales. Y vamos a ver que el dolor en términos también económicos tiene un impacto en el bolsillo del paciente, como también a nivel país. Entonces vamos a ser categóricos en mencionar que el modelo biomédico es un modelo que está obsoleto para el manejo del dolor físico persistente y de cualquier otra patología. No porque sea malo, sino porque es insuficiente.
Tenemos que avanzar indiscutiblemente. Ya desde el año 77, Engel, psiquiatra, enfatiza y construye el modelo biopsicosocial. Pero acá yo me quiero detener a que nosotros, en general, siempre hablamos que trabajamos desde el modelo biopsicosocial, pero en la praxis se ve otro abordaje, un abordaje muy fuertemente teñido por lo biomédico. Necesitamos hacer intervenciones en el dolor que sean interdisciplinares. Necesitamos un equipo que trabaje a la mano, en conjunto, de manera sincrónica. Tenemos el deber de propiciar, ¿no es cierto?, y entregar tratamientos idóneos y competentes. Eso la IAS lo dijo hace 20 años atrás. Por favor, traten de capacitarse. Y esta es una pequeña contribución que nosotros hacemos, ¿no es cierto?, en el ala y en el área docente del Centro del Dolor. Contribuir a la capacitación. Todos tenemos medianamente que capacitarnos en estos conocimientos que son tan relevantes. Los ejes diagnósticos de la IAS nos permiten ordenarnos en nuestra ficha clínica, en el abordaje, en nuestro idioma, ¿no es cierto?, para poder hablar con los colegas que participan, ¿no es cierto?, en este abordaje interdisciplinario. 5 ejes diagnósticos que lo plantean en el año 94. El tiempo de duración, obviamente que todos sabemos que cuando el dolor persiste por más de 3 meses, vamos a denominar ese dolor como un dolor crónico. De origen o etiología, ¿no es cierto?, ya sea maligna o benigna, oncológico o no oncológico. Estamos acá en esta ponencia hablando de dolor crónico no oncológico, es decir, no asociado al cáncer. Tenemos que descartar indiscutiblemente cuando un dolor persiste. La primera consulta tiene que ser médica para descartar la etiología. No dejemos de considerar el sistema que está detrás, y la mayoría de los dolores crónicos no oncológicos tienen un sistema musculoesquelético. Las patologías más prevalentes en nuestro país, las 5 principales patologías que cursan dolor físico persistente son patologías musculoesqueléticas, como el lumbago crónico, la fibromialgia, la artritis reumatoidea, etc. El lugar, no la zona, para la psicología tiene una principal y muy relevante importancia. No solamente desde un punto de vista anatómico, fisiológico, no, sino qué pasó, ¿no es cierto?, en mi historia en esa zona, ¿no? ¿Qué pasa ahí? ¿Cuál es el significado? También la invitación está a que no solamente tengamos una visión centrada en la evidencia, que es fundamental, sino que también podamos co-construir junto con el paciente la historia del dolor, que es tan importante que escuchemos y que tengamos una historia acabada y detallada del dolor para poder comprender el dolor, los patrones del dolor, de sus episodios críticos, qué fue el evento gatillante. ¿Por qué se produjo, ¿no es cierto?, ese dolor que no tiene una causa anatomopatológica y que poco la medicina en términos estrictos puede a veces explicar? Y a veces explica, pero es insuficiente. No condice, ¿no es cierto?, los hallazgos, ¿no es cierto?, de procedimiento, exámenes, no dan cuenta realmente del relato doloroso, de la experiencia dolorosa. Obviamente que siempre es importante determinar la severidad. Utilicemos una de las 2 escalas, la escala visual análoga, todo el equipo, o la escala numérica verbal, pero no crucemos las escalas porque se han visto estudios que al ocupar escalas diferentes hay diferentes resultados. Tratemos de evitar la palabra crónico, ¿no? Nosotros los profesionales de la salud, lamentablemente, a veces utilizamos un lenguaje inapropiado que provoca nosotros un estigma, ¿no?, en el paciente, de un juicio lapidario, condenatorio, de que esto es algo que no tiene solución y que va a tener que aprender a vivir. Obviamente que tiene que haber una aceptación del dolor y sabemos que son patologías crónicas, pero se está tratando de evitar, ¿no es cierto?, que nosotros mismos, los profesionales, condenemos a los pacientes a un estado o una condición de salud que no tiene posibilidades de mejora cuando sí la tiene.
Podemos mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes indiscutiblemente. Los pacientes pueden ellos mismos mejorarla también. Entonces, claro, eliminar el dolor como una propuesta o una meta terapéutica no es lo más correcto, pero tampoco es correcto que nosotros ocupemos adjetivos y frases que van denostando al paciente en su capacidad para manejar el dolor. El dolor puede ser intermitente, pero también eso no quita que no sea un dolor crónico. Volvemos a enfatizar, ¿no es cierto?, las posibilidades enormes que existen para el manejo si lo hacemos desde el modelo biopsicosocial, si hacemos intervenciones sincrónicas y oportunas, porque lamentablemente creo que una de las deficiencias que estamos teniendo, tanto en el sistema privado como público, es que no estamos brindando atenciones oportunas. Y sabemos todos el valor y la importancia de las atenciones precoces. En este estudio que coordinó Espinosa, Manuel Espinosa, junto con psicólogos y otros profesionales, fue una propuesta de política pública justamente para el manejo del dolor crónico músculo-esquelético en Chile en el año 2017, donde se mencionan categóricamente, y después Bilbeni, Norberto, past president de la Asociación Chilena para el Estudio del Dolor, en su estudio del 2019, vuelve a enfatizar que efectivamente el dolor físico persistente tiene costos sanitarios y no sanitarios tremendos. Genera costo en todas las áreas. ¿Cuáles son los costos sanitarios más importantes? Discapacidad, trastornos ansiosos, trastornos del ánimo depresivo, trastornos del sueño. Por lo tanto, es muy importante la interconsulta psiquiatría. Y ojalá el psiquiatra tenga formación en dolor, porque no necesariamente sabemos que nosotros, ningún profesional de la salud, tiene formación en dolor. Por lo tanto, el manejo no solamente apunta a la ansiedad en sí misma y la depresión, que es fundamental porque si no se generan circuitos viciosos donde claramente empeora la condición y el pronóstico se hace cada vez más reservado. Puede ser que un paciente haya estado en un estado previo depresivo cuando se lesiona, cuando surge el dolor, y eso hace y se genere, ¿no es cierto?, un circuito vicioso, sí, pero el dolor en sí mismo, persistente, genera depresión. Los costos no sanitarios también son fundamentales, ausentismo laboral, pensemos que la segunda causa de ausentismo laboral en Chile son las lumbalgias crónicas. Claro, todos hemos tenido históricamente un lumbago agudo en la vida, ¿no es cierto? Pero el lumbago crónico lidera las listas a nivel mundial. Es un problema que no logra tener realmente una solución. Y la mayoría, casi el 90% de las lumbalgias crónicas son inespecíficas, es decir, no tienen una causa anatomopatológica que explique ese dolor. Por lo tanto, los factores psicológicos influyen con mayor fuerza en ese tipo de lumbago, pero también influyen en un lumbago crónico específico donde hay una causa clara anatomopatológica. Tenemos, por lo tanto, una prioridad. ¿Cuál es la prioridad? Establecida, ¿no es cierto?, en el tercer campamento latinoamericano en el 2018, que tuve la oportunidad de asistir, que fue sede Chile, organizado por la IAS. El triángulo crítico donde tenemos que sacar al paciente es el triángulo del dolor, el insomnio y la depresión. Por lo tanto, la recomendación es inmediatamente generar una interconsulta salud mental y trabajar, como ya les mencioné, con psiquiatras, ojalá especializados en dolor, que manejen, ¿no es cierto?, la depresión y el insomnio. Sacar de este circuito. Pero hay que tener, o hay que aclarar, ¿no es cierto?, que lamentablemente hoy día solamente se concibe al psiquiatra y al psicólogo clínico como los especialistas que van a tratar la salud mental, indiscutiblemente que lo son. Pero existe una nueva especialidad que es la psicología médica, que ya no es tan nueva, y dentro de ella la psicología del dolor, que se encarga no de la parte mental,
sino que también de evaluar y tratar los factores psicológicos que influyen en la experiencia dolorosa. Entonces, el rol del psicólogo podríamos definirlo desde dos vertientes. Por un lado, el rol del psicólogo desde el área clínica, que es un rol muy conocido y que la mayoría de ustedes tiene, ¿no es cierto?, trabaja con psicólogos clínicos en diferentes unidades. Claramente hace coterapia con el psiquiatra para tratar estos costos sanitarios del dolor. Y tal vez también tratar aspectos a la base, conflictos personales, familiares, que exacerban, ¿no es cierto?, y tributan en la experiencia dolorosa. Hay un apoyo importante, por eso el concepto de la alianza terapéutica, de cómo somos y cómo nos vinculamos con estos pacientes, es un factor de cambio central. Cómo somos, qué decimos, qué preguntamos, el vínculo que establecemos con los pacientes. No, lamentablemente hoy día el sistema no contribuye a la alianza terapéutica, dado que tenemos tiempos muy acotados, muy breves de atención. Pero eso no debería ser impedimento para que yo pudiera establecer una buena alianza y tuviera la conciencia de que es un factor con fuerte evidencia, tanto para la recuperación y los resultados que nosotros esperamos. ¿Qué quieren nuestras pacientes? Esta es una tesis doctoral del colega Cristian Busta en fibromialgia de la Universidad de Chile en el 2019, que ya está empezando, ¿no es cierto?, a publicarse en diferentes revistas especializadas. Ser escuchadas, apoyadas, no sentirse cuestionadas y mayor empatía. En Chile, las pacientes con fibromialgia se tardan alrededor de 2 años en tener su diagnóstico, porque son habitualmente denostadas, son devaluadas, criticadas en su discurso y en su experiencia. Tratemos de trabajar competencias blandas como terapeutas, como profesionales que trabajamos con personas. No minimicemos, ¿no es cierto?, la importancia de la persona, del terapeuta y las competencias blandas en pro de exacerbar solo la importancia de los procedimientos, ¿no es cierto?, y las técnicas. La alianza terapéutica es un factor que genera 8 veces más las posibilidades de cambio que técnicas específicas. Pero no olvidemos el rol de la psicología médica que ya les mencioné en el dolor, que es fundamental y que es muy poco conocido. En la gran mayoría de las unidades que se están formando de dolor crónico no oncológico, no existen psicólogos con esta subespecialidad, sino que son más bien psicólogos clínicos que atienden, como ya dije, los costos sanitarios del dolor. Pero el psicólogo tiene una participación en la evaluación de los factores psicológicos, darle herramientas concretas con evidencia para el manejo y aumentar la autoeficacia, que es un concepto central en la experiencia dolorosa, que significa que el paciente se sienta cada vez más capaz de manejar él su dolor y dependa menos de nosotros. Esa debería ser la meta de cualquier tratamiento integral que nosotros deberíamos dar. ¿Cómo se logra esto? Evaluando, ¿no es cierto? En las recomendaciones de la Asociación Chilena para el Estudio del Dolor, se estipula claramente la evaluación. Evaluemos factores cognitivos, afectivos, conductuales que participan. Tenemos los instrumentos. La psicología médica ha avanzado en construir instrumentos validados en nuestro país que nos permiten medir. Utilicemos estos instrumentos. Pongámonos de acuerdo en el equipo qué y quién evalúa qué factor. No se demoran mucho, son la mayoría cuestionarios de autorreporte, que son bastante breves, cada día más abreviados. ¿Para qué? Justamente para poder establecer factores de riesgo y factores protectores y trabajar en convertir estos factores psicológicos de riesgo en factores protectores. Eso lo debe hacer un psicólogo especializado en dolor físico persistente. Los psicólogos somos los expertos en la conducta humana. Y aquí es muy importante respetar los saberes disciplinares, ¿no?
La idea es que yo sepa cómo trabaja el kinesiólogo de mi equipo, la enfermera, el médico, aprenda, pero yo no voy a hacer las labores del médico, ni de la enfermera, ni del kinesiólogo. Tampoco el kinesiólogo ser psicólogo o el médico desestimar la labor del kinesiólogo. Tenemos que valorar todos los desempeños y todas las disciplinas que en conjunto van a hacer que podamos brindarle realmente un abordaje interdisciplinario. Esta revisión de Iván Cuyul, kinesiólogo, del 2019, nuestra realidad también, claramente potencia e invita, ¿no es cierto?, a explorar la influencia de los factores psicosociales en la experiencia del dolor musculoesquelético y en general de cualquier dolor, ¿no es cierto?, físico persistente, y cómo estos factores se integran, se relacionan para poder entender esta compleja experiencia dolorosa. Tenemos, ¿no es cierto?, este modelo, con esto terminamos, muy importante en el dolor, que es el modelo de miedo, ansiedad, evitación de Bryant y Linton, porque claramente en el dolor tenemos muchos modelos y teorías que están a la base. A partir de esos modelos y teorías se han construido instrumentos que ya les comenté validados, que nos permiten evaluar estos factores para después establecer estrategias para mejorarlo. Este diagrama, muy sencillo, ilustra dos circuitos. Un circuito vicioso, que es el que quiero mencionarles en este momento, que determina que el principal factor de ingreso al circuito vicioso es la catastrofización. Es decir, un factor central en el dolor que se basa en pensamientos automáticos negativos, que son los PANS, pero que el individuo magnifica, rumia y lo lleva a una desesperanza tremenda que baja su motivación, aumenta su miedo y como consecuencia natural evita, generando, ¿no es cierto?, una cronificación mayor, una no movilidad de la zona que le duele, que se empieza a extender, muchas veces generando una patología que se denomina kinesiofobia, es decir, fobia al movimiento, y llevando a este individuo claramente y de manera entendible a trastornos del ánimo depresivo o trastornos ansiosos. La gran mayoría, alrededor del 90%, presenta una de estas patologías y muchos usuarios, no tengo la cifra exacta, presentan las dos, donde claramente ya al final del circuito vicioso se van sumando factores psicopatológicos, ¿no? La idea entonces es justamente poder generar una interconsulta precoz. Y si ustedes me preguntan, que es una pregunta que habitualmente me hacen, ¿cuándo derivar al psicólogo especializado en dolor? Cualquier paciente que ya tenga una data, ¿no es cierto?, de 3 meses, e inclusive se ha visto, por ejemplo, la evidencia es contundente, que pacientes que presentan dolor agudo, si tienen un indicador de catastrofización elevado, van a cursar con dolor físico persistente. Es decir, hay factores psicológicos que si yo pesquiso en dolores agudos, puedo yo pronosticar una cronificación. Ese es el valor fundamental de los factores psicológicos de la experiencia dolorosa y cómo la pesquisa es fundamental. Esta imagen es de la doctora Miranda en este tercer campamento latinoamericano que yo les mencioné, que tuve el honor de estar seleccionada, donde en estas 5 argollas ella recalca la importancia de los factores cognitivos, que hoy día todos los autores en las diversas investigaciones lo reafirman. El sueño, la fatiga, el metabolismo, el dolor y los factores cognitivos. Justamente un factor o un modelo, perdón, que es muy importante en este factor cognitivo de la catastrofización es el modelo de creencia en salud. Un modelo que hasta el día de hoy está vigente, que no es un modelo específico de dolor, pero sí es uno de los 5 principales modelos en salud de Hauptmann del año 50.
que teoriza que las creencias que tenemos todos, cada uno, sobre la salud, la enfermedad y los problemas de salud, y las percepciones van a influir en la recuperación. Enfáticamente el primer paso, como dice Glantz Bicho, el primer paso hacia el camino de la recuperación y de la salud es la comprensión del modo en que nuestras creencias y emociones han contribuido a la enfermedad. Es decir, cómo yo voy formando ciertas creencias, ciertos pensamientos que van a tributar en una mejor o peor recuperación. Y claramente eso genera una respuesta afectiva. Los factores cognitivos que tienen evidencia científica en el dolor crónico no oncológico son 8. Las creencias, catastrofización, que es una creencia, las expectativas, el optimismo, que es un factor protector, percepción de control, competencia percibida, autoeficacia y el coping o afrontamiento. Entonces vamos a ver posteriormente catastrofización, percepción de control y autoeficacia como 3 de los principales factores cognitivos que participan en la experiencia dolorosa. Muchas gracias.